Creo que los senadores de nuestro interbloque que han expuesto han sido lo suficientemente contundentes para explicar por qué es que no vamos a acompañar el proyecto. Voy a referirme a algunas cuestiones en particular. Primero tiene que quedar claro que este es un aumento de la presión tributaria sobre el aparato productivo, ¿sí? Es cierto que hay algunas compañías que van a pagar menos, otras van a pagar parecido un poquito más y unas van a pagar bastante más, ¿sí? Ahora, cuando uno mira el agregado, las compañías que van a pagar más son 2/3 partes de las ventas totales o del costo. Quiere decir que en el total del aparato productivo claramente es un aumento de la presión tributaria, que además lo vamos a ver en la recaudación. Como ha quedado claro, de hecho el miembro informante dijo que iba a haber un aumento en la recaudación. Y la justificación que se dio en la comisión es bastante particular de por qué le vamos a aumentar impuestos a las empresas en este contexto, ¿no? En un contexto de caída del PBI, de inflación alta, de bajísima inversión y de pobreza galopante. La justificación fue porque hay empresas que en este contexto han tenido ganancias y es justo que se les suba la alícuota. Bueno, es llamativo porque ese no fue el mismo razonamiento, por ejemplo, cuando se propuso bajar o subir el mínimo no imponible para las personas físicas, ¿no? Era el segundo 5% de asalariados que más ganan en la Argentina en un año de pandemia, pero igual el proyecto oficial era bajarles la tasa efectiva que iban a pagar. O sea que ahí hay una clara contradicción. Y esta es una manera de compensar lo que se hizo en ese momento, de manera recaudatoria, ¿sí? Un proyecto que tenía un fin político, loable, la baja de impuestos, si estuviéramos hablando de otras cosas, ahora es compensado con otro que también se calibró en términos de la cantidad de empresas que van a pagar para ser apetecible, o por lo menos no tan malo desde el punto de vista político. Ahora, quiero señalar algunas cosas. Primero, el desorden de esto, más allá de los vaivenes, ¿no? El senador Romero decía, y la senadora Krexel, para poder invertir, las reglas impositivas de largo plazo son sumamente importantes, amén de otras cuestiones. Acá no solamente tuvimos 6 cambios en 9 años con respecto a estos impuestos, que afectan obviamente las reglas de largo plazo, sino que además durante todo este tiempo hemos permitido que se suban ingresos brutos, bajado la renta o la alícuota para las personas físicas, subir para las empresas ahora, particularmente a las que quieren reinvertir, y además en esta discreción o calibración de distintas alícuotas por tamaño de las ventas o por tamaño de las ganancias, ni siquiera está trabajado con el empalme del monotributo que sancionamos hace poco. Entonces, esta suerte de arrestos sobre distintos temas, en lugar de pensarlos en un orden, generan varias cosas. Primero, como decía antes, mayor presión tributaria y segundo, mayores distorsiones. Voy a explicar un poquito esto de las mayores distorsiones porque hay un montón en este proyecto. La alícuota en general era del 35%, ¿sí? En general. Como incentivo para que las empresas reinviertan utilidades y no las distribuyan a sus accionistas, en un momento se pasó al 30% más 7% sobre el 70% restante. Eso sigue siendo 35%. 30 más 7 sobre 70 es 35%. ¿Qué tenía que ocurrir el año pasado? Eran 25 más 13 sobre el 75% restante. Otra vez, mucho incentivo a reinvertir. Y la alícuota seguía siendo 35%. Igual que para personas físicas en la escala más alta. ¿Por qué esto es importante? Porque si no, una de las restricciones que existen es que en las empresas se empiezan a inventar maneras para sacar la plata de acuerdo a las distintas alícuotas. Si yo le facturo a la empresa siendo socio y la retiro y pago 35, me ahorro la distribución de dividendo que me cuesta más ahora. Me va a costar 40. Entonces, todas estas distorsiones primero generan un problema dentro de las empresas para ver o cómo eluden o cómo evaden. En segundo lugar, si la alícuota hubiera sido la del 25, que tenía que ser este año y que se suspendió, versus lo que ocurre hoy con este proyecto, con los que reinvierten utilidades, le subimos la presión tributaria 40% al que quiere reinvertir utilidades. 40%. Si la vemos con respecto a lo vigente, porque está suspendido, le subimos 16% la alícuota al que quiere, otra vez, reinvertir utilidades. Al que no reinvierte, en cambio, se la subimos 13%. Es decir, tenemos un claro sesgo y una distorsión en contra de aquellos que quieren invertir más en una Argentina que necesita invertir más para poder crecer más.
Se dijo que eso no es cierto para el caso del 72% del universo de empresas. Eso es así cuando contamos cada empresa igual a 1, ¿sí? Ahora, 2/3 partes, como decía antes, de los costos y de las ventas de empresas y un gran porcentaje del empleo está en ese 5% restante. Y ese 5, los que van a pagar más, no es que son, la gente se imagina que son mega empresas, no, el que va a pagar más es aquel que gana un poco más de 4,5 millones de pesos por mes. $30.000. Todo lo que ganen más de $30.000 van a pagar más. ¿Sí? Eso muestra lo chico que no es nuestro aparato productivo. Cuando elegimos las empresas más grandes, son las que van a ganar más de $30.000 por mes. Segundo problema que tiene esto, el ajuste por IPC. ¿Es bueno que haya ajustes? Sí, es bueno que haya ajustes automáticos, pero recordemos que venimos de 3 años de recesión. Entonces las ganancias con respecto a los ciclos normales están subestimadas. Quiere decir que cuando vuelva el crecimiento, va a haber muchas más empresas todavía que van a pagar esto si ajustamos por inflación. Entonces, claramente tenemos un aumento de la presión tributaria, sobre el aparato productivo y con muchas distorsiones significativas, en particular esta que atenta contra la inversión. Ahora, en este contexto, ¿sí? Es cierto que hay un montón de cosas que afectan la inversión, expectativas, si hay crecimiento, si no hay crecimiento, si hay problemas a la vuelta de la esquina, si la tasa de interés es cara o barata, si hay proyectos interesantes, pero también claramente la presión tributaria y la continuidad de la presión tributaria a través del tiempo, porque es lo que le va a quedar a aquel que hace el esfuerzo de invertir. Y se ha dicho que cayó la inversión en estos últimos años de recesión. Claramente que cayó la inversión en los últimos años de recesión. Pero algo dijo la senadora Krexel. Si tomamos los últimos 12 años, y ahí hay gobiernos de distinto tipo, los últimos 12 años, el nivel de inversión en Argentina está en el puesto 161 de 181 países relevados. 161 de 181 países. Invertimos 30% menos que Colombia, Chile o México. Invertimos menos que el promedio de América Latina y el Caribe. Invertimos menos que Bolivia, El Salvador y el África subsahariana, en términos del PBI. Para entender lo que vamos a hacer, ¿no? En segundo lugar, ¿es cierto que el mundo ha ido a cobrarle más impuestos a las personas, sobre todo a aquellos de buena posición, y menos a las empresas? Sí. Ahora, no hay que confundir las dos cosas. Yo he escuchado a un senador que dice, estamos cobrando más, Europa cobra más, Estados Unidos va a cobrar más. Sí, es cierto. Pero le cobran más a las personas, en primer lugar, a las personas. Cuando uno mira, yo quería proyectar esto, pero no puedo. Cuando uno mira las barritas azules, ¿sí? No sé cómo ponerlo, las barritas azules, es cuánto le cobramos a las empresas. Argentina está en el nivel más alto del mundo. Estamos perdiendo la capacidad de traer inversiones porque le cobramos más a las empresas. Y una senadora habló de otro senador diciéndole que pensaba o que decía cosas muy distintas a las que dijo en el pasado. Peor es alojar dos pensamientos opuestos en la propia cabeza en el mismo instante, hoy. Es algo que Orwell en 1984 llamaba doble pensamiento. Pienso dos cosas que son contradictorias y no me hacen ruido. Un ejemplo de eso, ¿sí? Es decir que es buenísimo que Europa vaya armonizando la tasa que le cobra a las empresas para que no se relocalicen de un lugar a otro y nosotros decidir que cobramos mucho más que los demás. No podemos elogiar una cosa y hacer exactamente lo contrario de lo que estamos elogiando. Como decía recién, nosotros con este proyecto vamos a profundizar el sesgo antiinversión que hay en la Argentina. ¿Sí? Porque como dije antes, lo que cobran mucho, que son las barras rojas, es cuando las ganancias se distribuyen a los accionistas, entonces pasan a ser rentas de los individuos y se los tiene que cobrar más para generar una sociedad más igualitaria, pero no de traerle recursos a las empresas para que inviertan. Pero además, amén del contexto general, acá hay otros elementos que van en contra de la inversión. Por ejemplo, en Argentina no tenemos ajuste por inflación. Al no tener ajuste por inflación, yo pago más ganancias solamente porque el precio de algunas cosas que tengo suben. No porque gane más plata. No gané más plata, pero por ahí mi stock, mi inventario vale más, pago más. O deduzco menos por las amortizaciones de las inversiones que hice hace mucho tiempo, porque están contabilizadas en precio de hace 10 años. Entonces, tengo más sesgo a no invertir
porque en definitiva me cuesta más producto de eso. Y ahora, como dije, le agregamos otro sesgo antiinversión. Se dice que el resto del mundo está subiendo algunas de estas alícuotas. Sí, las está subiendo, ¿sí? Pero las está subiendo a niveles bajísimos y las está subiendo en promedio a 10 puntos porcentuales menos que la Argentina. A mí me causa gracia cuando dicen que Biden es Perón o miremos lo que hace Estados Unidos. No se puede mirar una sola parte, no ver el contexto y encima no mirar el resto de las cosas que hace ese país u otros países. Elegimos qué elogiar porque es afín a algo que hacemos nosotros en un contexto absolutamente distinto y ni siquiera a los mismos niveles. La verdad es que hay otros problemas adicionales. Esto de segmentar por el tamaño de la ganancia, por el volumen de la ganancia. ¿Por qué está mal? Porque no es sobre la rentabilidad de la inversión que hice, es sobre el nivel de la ganancia que tuve. Entonces, por ejemplo, alguien ganó 5 millones de pesos por mes, pero invirtió 500 millones de pesos. A ese le vamos a subir la presión tributaria. Alguien ganó 4,4, pero no invirtió un peso. Hizo compra-venta de cosas con muy baja inversión en equipo durable. A ese le vamos a bajar. No es lo mismo haber ganado 5 millones invirtiendo 500 que ganar 4,5 sin invertir. Tenemos en este proyecto incentivos a menos proyectos riesgosos. Es decir, aquellos grandes proyectos que pueden salir muy mal, pero si salen bien, gano más plata. Bueno, a medida que si gano más plata me cobran más, tengo un sesgo en contra de los grandes proyectos que tienen más riesgo, que muchas veces son los que necesita la Argentina. Tenemos el problema de que esto distorsiona por el nivel de productividad. Las empresas que ganan más son más productivas. Y a las empresas más productivas, en lugar de premiarlas, lo que vamos a hacer es cobrarle más impuestos. Entonces, yo recuerdo que usted dijo algunas cosas en la reunión de comisión al respecto de todas estas cuestiones. Pero entonces, generamos una distorsión en contra de la inversión, que ya tenemos. Generamos una distorsión en contra de enterrar capital en Argentina y generamos una distorsión en contra de aquellos que tienen mayor productividad. Y en gran medida esto es porque la gran empresa en la Argentina parece tener mal nombre. Parece que está mal ser una gran empresa. Lo que está mal es no controlar cuando tienen abuso de posición dominante. Lo que está mal es no controlar las fusiones y adquisiciones, como pasó durante todo ese tiempo, el kirchnerismo. Lo que está mal es destrozar una buena ley de defensa de la competencia y no aplicarla nunca. Pero las grandes empresas no son malas per se. De hecho, lo que han tenido es capacidad de crecer. Lo que debería querer un país es tener muchas grandes empresas que empleen en blanco y con todos los beneficios de la ley a mucha gente y que paguen muchos impuestos. Eso es lo que deberíamos querer. Piensen que esas 500 y pico de empresas que mencionó el miembro informante constituyen el 21% de la masa salarial total, pero además constituyen 1/3 de la inversión privada de este país. La senadora Krexel hablaba de este término de enanismo fiscal. Y sí, Argentina es un país donde si tenemos todo el tiempo estos sesgos, y ahora voy a contar algunos, es muy difícil que las empresas crezcan y empleen más gente en blanco. Por ejemplo, en cantidad de empleados iniciales, las empresas cuando nacen en Brasil tienen 50% más que en la Argentina. En Estados Unidos tienen el doble cuando nacen. ¿Qué porcentaje de la población es asalariada en una empresa de más de 10 empleados? Las cifras en Argentina son similares a las de Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú. Cuando una empresa arranca en la Argentina, 5 años después, tiene 49% de probabilidades de haber desaparecido y 45% de probabilidades de ser micro. Y tenemos un sesgo previo a esto, que es el tema de la evasión impositiva. Que acá generamos sesgos para que alguien, cuando está por saltar a otra categoría, diga, no, mejor trato de esconder las ganancias que tengo. ¿Por qué ese sesgo de la evasión impositiva atenta contra el aumento de la productividad y de la competitividad? Porque nosotros queremos pymes que crezcan y que cuando crecen se transformen en exportadoras, por ejemplo, y generen divisas. O que le vendan a grandes empresas. La senadora Krexel hablaba del ecosistema, sí. Las grandes empresas, ¿quién le compra? ¿Quién le vende a las grandes empresas? Bueno, pero en gran medida tienen de proveedores a pequeñas y medianas empresas. Entonces nosotros queremos que las empresas pymes salten la vara y pasen al otro lado de la calidad y de la productividad. ¿Y qué pasa? Cuando uno exporta o cuando uno le vende a una gran empresa, lo tiene que hacer en blanco.
Y si yo estoy haciendo eso y tengo al lado un competidor que hace lo mismo que yo, pero no es tan bueno como para exportar o para meter una gran empresa y sigue haciéndolo en gris, mitad en blanco, mitad en negro, bueno, ser bueno tiene un costo adicional en la Argentina. Entonces generamos esto, una medianía de empresas que no surgen, no hay nuevas, no hay empresas grandes nuevas, hay empresas grandes que se quieren ir, hay otras que se fueron. Y seguimos promocionando el enanismo fiscal, empresas chicas para el tamaño de la economía que podríamos tener y para el calibre de los problemas que tenemos. Y además, un tema adicional, presidente, que es ¿a quién impacta esto? Un impuesto sobre las ganancias equivale a decir, matemáticamente, las ganancias son las ventas menos los costos, dicho de manera bruta, ¿sí? Un impuesto sobre las ganancias es equivalente a un impuesto sobre las ventas y hay un impuesto sobre los costos. El impuesto sobre los costos tiene salario y otros costos, entre ellos el capital, y el impuesto sobre las ventas lo que hace es aumentar el precio de los productos. Entonces, todos los estudios internacionales, cuando miran cómo este tipo de impuestos impactan y cómo se distribuye lo que en economía se llama incidencia, muestran que entre un 25 y un 45% lo paga el accionista de la empresa, entre un 25 y un 45% lo paga el trabajador, y entre un 25 y 45% lo paga el consumidor. Entonces, este es el contexto de lo que estamos debatiendo. Me parece que vale la pena marcar todas estas cuestiones, ¿atendiendo a qué? Atendiendo que sí, en Argentina tenemos una presión tributaria altísima, sobre todo cuando uno contabiliza, porque veo siempre comparaciones de la presión tributaria. Es parecida a la de Francia. Sí, puede ser, pero hay 40% de informalidad. Entonces, no es lo mismo, más amén de los otros sesgos, como el no ajuste por inflación que mencioné. Y tenemos en la Argentina una presión tributaria altísima. Tenemos en la Argentina una presión tributaria altísima que da lugar a recursos muy altos para que tenga el Estado, ¿sí? Ahora, a pesar de tener el doble de recursos por habitante que hace 30 años, Argentina tiene mucha más pobreza, tiene más del doble de pobreza que hace 30 años. Entonces la pregunta es, volcando cada vez más plata en el Estado, ¿estamos sacando gente de la pobreza? No. ¿Por qué? Porque no nos estamos preguntando qué tipo de Estado queremos, qué cosas prioriza y qué cosas no prioriza. De la misma manera que si para poder tener esos recursos en el Estado, generalmente, además de la presión tributaria, que no alcanza, tenemos déficit y entonces emitimos o nos endeudamos. Y eso ya sabemos que también acarrea problemas. Pero la contracara de eso es que esa presión tributaria impide que el sector privado pueda tener la pujanza para generar puestos de trabajo en cantidad y calidad. Entonces, con este tipo de presión tributaria y con este tipo de calidad del gasto público, no hemos resuelto la pobreza, la hemos agravado, y tampoco estamos resolviendo el dinamismo que tiene que tener la economía argentina para poder generar puestos de trabajo en cantidad y calidad necesaria para sacar a nuestros compatriotas de la pobreza. Entonces, no es solamente más Estado, no es solamente a quién le cobramos impuestos, sino qué tipo de impuestos cobramos, a quién se lo cobramos y además cómo gastamos. Y cuando uno ve un montón de gastos en un montón de lugares, queda claro que no son prioridad de nadie. Ni me voy a referir a los 20.000 o 15.000 millones de pesos que cuesta la reforma judicial, que todavía duerme ahí el sueño de los justos, pero un montón de otras cosas, ¿no? En estos días salió, ¿cómo se llama? La Casa Patria Grande. Se le dieron, en el Jefatura de Gabinete se le dieron misiones y funciones, se le dio presupuesto, ahora se hizo otra vez una obra. ¿Esas son las cosas en las que necesita Argentina invertir en este contexto? La respuesta no, y eso está multiplicado por todos lados. Entonces, así como dentro de poco vamos a hablar de un acuerdo que se hizo, que es un acuerdo mínimo, ¿no? Que es postergar un poco el calendario electoral, hay un montón de cosas en las que podemos acordar para revertir la dinámica paupérrima que ha tenido la Argentina desde el punto de vista económico, social y por ende también político en los últimos 50 años, pero deberíamos trabajar de otra manera y nosotros estamos dispuestos a hacerlo, como decimos siempre. En este caso, hemos señalado todas aquellas cosas del proyecto que nos parecen negativas y por ende no lo vamos a acompañar. Muchas gracias.